un año después. Dios y ayuda. Yo decía, pero esto es súper injusto, esto es súper loco. Llegaron incluso hasta hacerme una carta de aceptación. No sé si ha sido mi única oportunidad en la vida de una experiencia bastante decepcionante. Me he decepcionado muchísimo. Mira, atiende para acá, que te tengo un chisme mucho mejor que la novela Anuel por Instagram. Estoy a punto de resumirles la experiencia más estresante y decepcionante que he tenido durante toda mi vida en Cuba. Y esta tiene mucho que ver con trámites migratorios. Pero para esto yo necesito hacerme un café. Yo es que ya no sé cómo salir a grabarles videos en exteriores con el calor que hace, es horrible. Pero bueno, muy buenas por acá, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra y acá les va otro video. Un video desde acá, desde mi casa tranquilamente, porque el sol está demasiado fuerte. Y porque particularmente hoy tenemos que hablar de un tema, porque muchos de ustedes me han estado preguntando durante muchísimo tiempo. Y justo ese muchísimo tiempo es lo que ha durado la experiencia que les tengo que compartir el día de hoy. Antes de empezar como tal, necesito hacer algunos como que disclaimer, anotaciones. Si quisiera tener unas aclaraciones para que después no me malinterprete lo que estoy queriendo decir. En primer lugar, la experiencia la tuve con la embajada. Pues sí, fueron líos de embajada de este país, justo la que se encuentra acá en La Habana, que se encarga de nosotros los cubanos como tal. En segundo lugar, las cosas que pasen de manera gubernamental, por supuesto que no tienen nada que ver con las personas, los ciudadanos de los países, de cada lugar como tal, sobre todo el país al cual me dirijo el día de hoy, que por cierto creo que es el grupo más grande desde donde me ven personas por acá por el canal, así que muchísimas gracias. Muchas de las cosas que me han pasado en la vida se las debo en parte a todos ustedes, así que en el debido momento que toque en este video me voy a dirigir directamente a ustedes. Como en esta comunidad hay tantas personas que me ven directamente desde México, y a ellos era a quienes quería agradecerles principalmente por, bueno, personalmente este video. Era muy común para mí encontrarme muchas veces con comentarios de ustedes que me decían, me preguntaban, pero Lisa, han salido tantas personas de Cuba, ¿cuándo tú sales de Cuba? ¿Cuándo es que te vas de Cuba? ¿Por qué no vienes directamente para acá, para México? Y hay muchas cosas que ustedes no entienden directamente cómo funcionan para nosotros los ciudadanos residentes permanentes en Cuba, como es mi caso particular, que nunca he salido de acá, nunca me he enfrentado como tal a un proceso migratorio. Podría decirse que este ha sido mi primera experiencia y no sé si ha sido mi única oportunidad en la vida, yo no sé, yo la veía de cierta manera también así, pero directamente sí, me refiero a la Embajada de México, que tiene su tela por donde cortar. Como que la opinión pública y la reputación que tiene esta embajada le precede muchísimo, sobre todo la que está en La Habana, la que está en Cuba. Por eso es que les ponía la aclaración desde un principio de que no me dirijo a las embajadas de México en otros países. Me refiero directamente a la embajada que se encuentra acá en La Habana, la que se encarga de nosotros los cubanos de hacernos los trámites como tal para lograr llegar de manera legal a México, sea cual sea el objetivo principal que nosotros queremos cumplimentar. En mi caso particular, yo desde hace un poco más de un año, desde junio del año pasado, había encontrado como tal una escuela en México que cumplía con muchísimas las expectativas de un programa de formación que tenía mucho que ver con esto a lo que me dedico en el tema de las redes sociales, lo avanzado que es, que en Cuba muchos de estos programas no se encuentran, y a la misma vez entendía que tenía que enfrentarme entonces a un proceso de trámites migratorios para solicitar el visado de estudio requerido para poder ir a México yo como ciudadana cubana a hacer esta formación dentro de este centro de estudios. Es decir, yo estoy solicitando este visado de estudio, estoy intentando hacer un acercamiento con esta embajada en Cuba desde hace un poco más de un año. Este video del día de hoy es un poco también para compartirles mi experiencia y desahogarme de alguna manera, para sacar lo que yo tengo aquí adentro, lo que yo tengo en mi mente, todo lo que he estado pasando durante estas últimas semanas, y como que pasar a una próxima cosa, como que superar ya esta etapa que acaba de terminar en mi vida, que ya yo he desestimado completamente, y que al final del video entenderán por qué lo digo. Mi experiencia tan loca de repente comenzó el año pasado, cuando yo me puse a investigar acerca de las formas que existían para
viajar a otros países para tú acceder a formaciones estudiantiles, acceder a centros de estudio, cada país, cómo era que se tramitaba, si era posible que yo lo pudiese gestionar directamente, y ahí fue que di a parar entonces con México. Me parecía una buena idea en un principio, me sigue pareciendo una buena idea, a pesar de todas las cosas de emigrar, de adaptarse a un nuevo lugar que tú no conoces, de ir completamente sola, pero me encontré con algunas escuelas, sobre todo particulares, a partir de las cuales yo podría acceder a sus formaciones, que tienen muchísimo campo y muchísimo que ver con esto que hago hoy en día, que es para mí mi trabajo, que son las redes sociales. Seguiré reafirmándome con ese tema de que sí, las redes sociales para mí, para muchos de nosotros por acá, es un trabajo, y yo quería tener como tal un título y que me certificara de manera internacional, porque sabemos que Cuba, el lugar en donde yo vivo, en donde siempre he vivido, como que no tiene los temas muy actualizados con respecto a las maneras en que se utilizan las redes sociales hoy en día, y sentía que estaba de cierta manera preparada económica con mis ahorros, que los he sacado de mis casi 4 años de trabajo acá en YouTube, y también porque yo tengo formaciones previas que de cierta manera me pueden avalar. Pero bueno, el tema es que yo empecé a investigar esas escuelas, me encontré con muchísimos centros educacionales, con muchísimas universidades, muchísimas escuelas privadas, colegios, y tengo que decirles que me di cuenta que las escuelas de México son súper complicadas de hacer un proceso de admisión, porque te piden un montón de requisitos, que si el nivel de inglés, que si tienes que pasar por una prueba que se llama Exani, que es una prueba general de conocimientos, que tú no tienes ni idea, tal vez a lo mejor de que te pregunten ahí, pero bueno, que tiene un proceso como tal de admisión muchísimo más largo que nada de lo que yo había visto hasta ahora. Vean, por ejemplo, les pongo acá la UNAM. La UNAM es uno de los ejemplos más generales que encontré. Muchas de las universidades de México se ríen por este mismo ejemplo que les estoy poniendo. Te piden acta de nacimiento legalizada, título legalizado, certificación de notas, una carta de motivos, requisitos académicos que de repente tal vez te puedas enredar, como por ejemplo la misma prueba esta de conocimiento de la que les estaba hablando, una acreditación internacional en inglés, que por lo general este tipo de acreditaciones se pagan y es un proceso también para poder obtener ese certificado internacional de inglés, en fin, un montón de cosas. Y esta es una de las más normales de las que me encontré, ya les decía antes, porque me encontré hasta una escuela que pedía un certificado médico con tu tipo de sangre. Yo en plan, pero ¿para qué tú me quieres saber mi tipo de sangre si yo lo que voy a estudiar pagándome mis propios estudios? En fin. Tal vez puede ser la falta de costumbre también, porque yo vengo de un lugar que el proceso de admisión a las universidades tal vez es un poco diferente, yo qué sé. Entonces me decanté por empezar a ver los centros educativos privados, los centros educativos particulares, y que tuvieran, no sé, a lo mejor un curso superior, a lo mejor un diplomado, a lo mejor un posgrado así general. Y fue entonces aquí que me encontré con lo que yo pensaba que de cierta manera podría desarrollar aún más en mi vida. Escuelas de fotografía en México, que por cierto todas han sido particularmente muy buenas conmigo, dándome información, yo ahí todo el tiempo preguntando, y esto es una de las cosas que más agradezco, porque en muchas de las ocasiones en las que yo durante todo este tiempo me he sentido muy mal asesorada, no tenía ninguna información de ningún tipo. Incluso habían escuelas a las que les escribía y nunca me llegaron a contestar, dejándome hasta en visto. No tenía antecedente conocido personalmente de alguien que se hubiese presentado de esta manera a visado de estudios para México, y todo lo fui haciendo de manera intuitiva. Yo iba todo el tiempo intuyendo qué era lo próximo que tenía que hacer, que preguntar, que buscar, que ir preparando, yo qué sé. Que yo me puse en comunicación con 2 escuelas en particular, una que se encontraba en Ciudad de México y otra que se encontraba en Querétaro. Y aquí fue donde empezó entonces mi interés, mi curiosidad como tal en conocer un poco más desde lejos, vamos a decir,
la ciudad de Querétaro. Por Dios, qué lugar tan precioso, qué lugar tan lindo. Durante toda esta etapa de yo ir investigando cosas de México, aprendí muchísimo, vi cosas que me encantaron, que me hubiese encantado también ver de cerca, ver personalmente, pero no se va a poder, no al menos este año, quién sabe en el futuro. Pero vaya, con lo que me encontré de México me enamoré, me encantó todo, tanto de ciudades del sur, de ciudades del centro, de ciudades del norte, todo lo que fui aprendiendo poco a poco mediante muchísima información digital, videos, imágenes, fotos, blogs, artículos. Yo fui leyéndolo todo eso y fui absorbiendo toda esa información sobre México, y tengo que decirles que me encantó. Tienen un país precioso. Que por cierto, les dejo una aclaración acá. Ambas escuelas con las que me encontraba en conversación estaban registradas debidamente en la Secretaría de Educación Pública de México, que es el requisito principal que te piden en las embajadas para ir con una escuela privada. Si ustedes quieren hacer el proceso con alguna escuela, yo les dejo acá estas dos recomendadas. Ellos les conté, ustedes les escriben por Instagram principalmente y ellos les contestan y le dan la información con el mayor gusto posible. En todas sus redes está puesto su RVOE, que es el código como tal de registro en la educación pública de México, y con ese número es con el que ustedes se van a presentar en la embajada para decir que esa escuela es válida para un estudiante extranjero. Estas escuelas fueron súper atentas conmigo, en particular con quien más hablé también fue con la de Querétaro, fue con la que concreté aún más todo el proceso de admisión. Llegaron incluso hasta hacerme una carta de aceptación, porque es uno de los requisitos que te pide la embajada. A la hora de tramitar como tal a un extranjero, cualquier escuela te va a dar principalmente la información referente a la escuela, la información referente a la formación, a la educación, y solo se van a quedar en tu carta de aceptación. Tú eres el encargado particularmente de averiguar de qué forma gestionar los trámites migratorios en tu país de residencia para poder obtener un permiso para ir a estudiar a México en este caso. En mi caso yo me dirigí corriendo a ver de qué forma se obtenía un visado de estudios, en este caso de más de 180 días, porque en el tema de estudiantes México tiene dos tipos de visado: el visado de permiso de estancia por menos de 180 días en dependencia de lo que dure la escuela, o de más de 180 días. El curso al que yo estaba aplicando duraba unos 2 años aproximadamente y necesitaba optar por la visa que se llama residencia temporal de estudiante. Y aquí fue en donde entonces empezó todo mi dolor de cabeza. A esa hora entonces que la escuela me dijo, bueno, prepara tus trámites migratorios y mira a ver de qué manera puedes venir a México. Yo averiguando de qué manera yo cumplía o no con los requisitos que me pedía esa visa en particular que les estoy diciendo. Yo sentía que estaba lo suficientemente preparada para presentarme ante la embajada y cumplimentar con todos esos requisitos de la solvencia económica, que es el más importante. Tú en todas las embajadas a las que vayas, lo primero que te van a analizar es tu solvencia económica, con qué dinerito tú cuentas para poder ir al país al que tú estás solicitando como tal. Te importa que vivas en Cuba y que los salarios promedios no den ni siquiera para reunir unos $1000 al año. No, tú te las tienes que ingeniar, como dice la gente, búscate la vida. Y bueno, como ya yo sentía que yo cumplía con todos esos requisitos, ¿qué faltaba entonces? Sacar una cita previa para poder ir a la embajada. Tú no puedes ir a ninguna embajada sin haber pasado por el trámite de solicitar la visa, de solicitar una cita para entrevista. Sin esa cita, ni vayas a la embajada, que el custodio no te va a dejar ni siquiera pararte en la acera, para que vayas advertido. Las personas siempre me preguntan de qué manera nosotros los cubanos podemos ir, aunque sea a las embajadas. Si tú no tienes una cita sacada por internet, por el proceso que ellos te dicen que tienes que hacer, ni vayas a la embajada, es por gusto. Para buscar una cita en la embajada de México, Dios y ayuda, no hay manera. Y aquí es en donde está principalmente, caballero, el problema de esta embajada, que al menos acá en Cuba, para nosotros los ciudadanos cubanos, no están dando citas para nada, para prácticamente nada. La poca cantidad de citas que dan en el año, te la dan de una manera que tú ni te enteras, de repente así, de la nada, y cada vez que intentas acceder al sistema casi siempre está caído. Bueno, yo a esa hora me inscribí entonces en la embajada y me pusieron como en una especie de sala de espera, y me mandaron un correo de confirmación de que me había inscrito en la embajada mexicana para solicitar visado de estudio y que tenía que esperar a que existiese alguna disponibilidad. Y entonces yo me quedé así en plan, bueno, ¿y entonces qué hago con la escuela? Ya yo había hablado con la escuela.
nada, comunicarme con la escuela, que tenía que esperar a la embajada a que me diera permiso, me diera cita de poder ir a entrevistarme con ellos para enseñarles que yo cumplía o no con los requisitos para poder ir a estudiar a la escuela. Vean ustedes cuántas complicaciones. Todo esto yo lo hice en julio del año pasado, en julio de 2022. Y como yo veía que iba pasando el tiempo y que no aparecía por ningún lado la dichosa cita, y que yo seguía ahí en ese sistema, en una sala de espera dentro de la embajada de México en Cuba, yo desestimé completamente esta opción de mi parte. Yo cogí mis ahorros, los mantuve en donde estaban, y yo dije, bueno, ya me aparecerá otra oportunidad en la vida, ya veré yo de qué manera en el futuro puedo ir a estudiar algo que tenga que ver con lo que yo estoy trabajando hoy en día, en un país en donde a mí me convenga y en donde yo cumpla como tal los requisitos, tanto de dinero como académicos, como lo que sea que te pidan. Aquí yo seguí con mi vida, porque hay que seguir con la vida, pero de repente, de la nada, el mes anterior, el mes pasado, junio de 2023, caballero, un año después, esto es insólito, yo no me lo podía creer. De repente, una madrugada, yo estaba revisando mi correo y de la nada me aparece un correo notificación de parte de la Embajada de México en Cuba, en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SR, me programaba una cita para solicitud de visado de estudio para dentro de un mes exactamente, para el 1 de agosto. Yo tenía programada una cita en la Embajada Mexicana, y digo tenía porque ahora entenderán qué fue lo que pasó en realidad con esa cita. Una cita programada para el 1 de agosto de 2023, un año después de que yo había hablado con la escuela. Es que yo lo repito tantas veces porque yo ni siquiera me lo creo que haga de esta forma la gestión, de una manera tan desordenada, que luego les voy a contar qué es lo que me parece a mí personalmente todo este tema y toda esta experiencia que hay que pasar en la Embajada Mexicana, sobre todo acá en Cuba, que no es la única que tiene ese tipo de problemas, pero sí tiene unos problemas bastante graves con todo el tema del desorden que hay adentro. Yo no sé por qué no se toman tan en serio las reclamaciones y las quejas de los ciudadanos. Hay una forma humana como tal de atendernos a nosotros los ciudadanos que de repente queremos solicitar algo ahí, porque por lo general para eso funcionan estas instituciones. Realmente quien se encarga de atender como tal a los solicitantes en esta embajada, ya sea visa de turismo, de estudio, de trabajo, de reunificación familiar, tiene un desorden horrible, un reguero enorme, y es bastante injusto todo lo que pasa ahí. Yo cuando vi como tal ese correo que me apareció de repente, me quedé loca, me quedé atónita. A esa hora yo me puse súper nerviosa, no sabía qué hacer. Empecé a preguntarle a un montón de gente que incluso se habían presentado al mismo visado por otras embajadas, averiguar qué papel podía hacer, porque ni siquiera tenía mi dinero en Cuba. Y por ejemplo, hay un requisito muy importante, ya les digo, el de la solvencia económica, en donde te piden tener una cuenta bancaria con el equivalente a $5.500 americanos, pero que esa cuenta bancaria tiene que tener esa cantidad de dinero como mínimo unos 3 meses, y a mí me quedaba un mes para la cita. Yo decía, pero esto es súper injusto, esto es súper loco, sin preparación, sin antelación y sin nada. Me estás diciendo que tengo que cumplir un requisito de tener un dinero 3 meses y nada más me das un mes de preparación. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué manera yo ahora demuestro que yo tengo este dinero? Busca tal papel, hay que ir a la Embajada de México en otro país. A esa hora volverme a poner en comunicación con la escuela, después de un año que ya yo no hablaba con ellos, tratar de que me hicieran la carta de aceptación actualizada a esta fecha y que me la enviaran original. Enviar un documento de México a Cuba de forma urgente. Yo no sabía de qué manera enviar eso. Me puse a investigar con DHL, decía, pero me van a cobrar un montón de dinero, un dinero que yo ahora mismo no puedo estar soltando así como así, porque tengo que presentar una cantidad de dinero. Fue tan estresante, fue todo tanto un tormento para mí, caballero, que yo me acuerdo que yo estaba agobiada con tantas cosas en mi cabeza que sabía que quería hacer, porque quería aprovechar la oportunidad realmente de la cita en la embajada para el visado de estudio, pero que sentía, todos los días me levantaba, por ejemplo, llorando porque me agobiaba con ese exceso de información en mi cabeza y todo tan atropellado y todo tan a la corredera, y sin ni siquiera nadie decirme nada, una respuesta a una pregunta que yo tuviese. Cuando yo empecé a ver que habían tantas cosas tan forzadas y a la locura, en mi cabeza lo único que cabía era el denegado. A mí me van a denegar esta cita de la nada que ha salido. Yo
simplemente me voy a presentar por aprovecharla, porque quién sabe, yo intentaré hacer los papeles de la mejor manera posible, intentaré demostrar todo lo que pueda para que ellos, aunque sea, al menos tengan constancia de mi caso. Iba a cumplimentar todas las normas, todas las leyes, y que yo estrictamente iba a estudiar con esa escuela que yo había descubierto que tiene mucho que ver con el emprendimiento digital que estoy desarrollando hoy en día desde hace unos casi 4 años. Yo iba a explicarles todo eso en la embajada. De repente me meto al sitio de las citas la semana anterior, no, creo que fue el lunes. Me metí al sitio de las citas porque necesitaba ir a confirmar mi cita programada como tal ahí, que ahí estaba constancia de ello, y tenía que descargar el PDF de la confirmación, porque eso es un papel que tú tienes que imprimir y presentar en la embajada como constancia de que sí estás citada en la embajada. El sitio tenía un montón de errores, me empezó a cargar mal, me salió un cartel rojo todo el tiempo. Después de que yo ya había mantenido esa cita durante varios días, intenté usar VPN, no sé qué fue lo que pasó con el sitio de la embajada, siguió dando error y no me dejaba entrar a mi cuenta, hasta que volví a entrar a mi correo como tal, Gmail, y me di cuenta que también que tenía una notificación de cancelación de citas porque hubo un problema con mi correo. Me quedé también de repente loca, después de como 3 semanas que yo llevaba volviéndome loca, tratando de buscar la manera de demostrarles a ellos que yo cumplía los requisitos de cierta manera y de que analizaran mi caso, y de que yo no sabía dónde iba a sacar tanto papeleo y de dónde iba a sacar tantas demostraciones, sobre todo que estuvieran legalizadas por instituciones competentes. En este caso podría ser la Embajada de México en otros países, podría ser el MINRE, que eso es una locura ahí, ir al MINRE. Que después de tanto, a mí simplemente, como me hicieron una especie de denegación sin ni siquiera presentar mi caso en el lugar al que tenía que presentarlo y en la fecha en la que tenía que presentarlo. Esto así es como me lo he tomado, como una denegación. Me lo estoy tomando con el carácter más deportivo del mundo, por eso es que me ven tan tranquila haciéndoles el cuento. Me he emocionado muchísimo en las últimas 3 semanas. Como he estado tan agobiada y tan estresada, no me había dado cuenta de lo mucho que estaba aprendiendo como tal con este primer acercamiento con una embajada y con trámites migratorios. Sé que es un proceso bastante estresante, pero si encima de eso la embajada no lo hace justo ni ordenado, es peor aún. Entonces, ¿qué les voy a decir? Yo escribí en primer lugar a la embajada preguntándole qué había pasado, que me salió un correo de cancelación de cita, a pesar de que en otros momentos he escrito y no me ha contestado absolutamente nadie. Pero bueno, yo tenía la fe, la esperanza de al menos poner en el asunto cancelación de cita, error, algo así, y al menos alguien me contestó y me preguntó si yo era becaria o era autofinanciada. En este caso yo era autofinanciada, yo iba a pagar la escuela directamente con mis ahorros, iba a mantenerme yo misma con mis ahorros, iba a viajar con mis ahorros. Y eso fue lo que le expliqué a la persona que me contestó. No sé si es una mujer, un hombre, un animal, un perro, no sé quién me contestó, pero alguien de repente me contestó. Ya cuando le dije que era autofinanciada, que no era becaria de CONACYT, que es principalmente las becas más famosas de México, no me contestaron más. Y aquí estoy yo entonces hablándoles de mi experiencia, de una experiencia bastante decepcionante. Me he decepcionado muchísimo con la embajada. Ahora ustedes tal vez me estarán diciendo, pero Lisa, si te cancelaron la cita, ¿por qué simplemente no sacas otra cita y ya? Es que no es tan fácil. No te das cuenta que desde que yo solicité esta cita y me metieron en una sala de espera hasta que me la otorgaron pasó un año. Y si yo intento ahora solicitar otra cita, lo más probable es que me digan no hay. Para poder concretar una cita tienes que pasar obligatoriamente por ese proceso, por ese trámite de inscripción dentro de la página de la embajada, dentro del sitio de las solicitudes de cita. Ya yo conocía como tal un poco la opinión pública que se tenía respecto al consulado mexicano en Cuba. Ya iba un poco también preparada de cierta manera para obtener una denegación por alguna parte, hasta que ya pasó esto que acaban de ver. Yo tuve en mis manos la oportunidad realmente de entrar al consulado mexicano, pero no sé qué fue lo que pasó realmente a día de hoy. Todavía nadie me da confirmación. También intenté llamar a uno de los 5 o 6 teléfonos que tienen puesto en la página de la embajada, pero tampoco nadie me contesta. He llamado en diferentes horarios y es por gusto. Ya yo por eso es que lo doy desestimado completamente. Me hubiese encantado ir a Querétaro a dar esta formación, a dar este curso, vivir la experiencia
experiencia como tal de cómo es formarte en un área en la cual estás trabajando, pero que no fue lo que estudiaste, porque en Cuba no existe una formación como tal a ese nivel que existe en el resto del mundo. Cada vez que yo hacía el cuento en mi familia, que mi familia durante todo este tiempo no se imaginan el apoyo emocional tan grande que fue para mí, que durante estas 3 semanas fui un completo desastre. Ahora me emociono porque es que me acuerdo todo lo que pasó. Estar como que en ese nivel de estrés y de muchísima presión. Aparte de que el tiempo que me otorgaron era muy poquito, era muy insuficiente. Yo iba con la denegada. Pero a mí sí me hizo muchísima ilusión de repente hacer todo esto. Como dice la frase muy típica, todo sucede por algo. A mí esto me sucedió por algo. Yo creo que fue para experimentar un poco este acercamiento con un tema ya de trámite migratorio. Para yo también tener conciencia de que existen muchísimas oportunidades ahí fuera a las cuales tengo que prestarle atención, tengo que ponerle un poco más de empeño, porque las oportunidades sí aparecen, están ahí, pero no vienen solas. Las oportunidades vienen y tú tienes que estar preparada de cierta manera para ello. Yo creo que con este video voy a cerrar esta etapa de locura, de esquizofrenia total. Espero que la embajada de México algún día, la que está en Cuba, caballero, por favor. Estoy hablando directamente de la embajada de México que está en Cuba. No estoy hablando ni de las personas tan lindas que me siguen en esta comunidad directamente desde México. Lo siento muchísimo, siento que de cierta manera los estoy decepcionando, porque para mí ir a México y crear contenido por allá iba a ser devolverles un poquito por tanto cariño y tanto apoyo que me han dado en el canal durante tanto tiempo, pero que no voy a poder ser, caballero, porque la embajada no me deja. Muchísimas gracias a ustedes también en general, porque siento que esta comunidad que se ha creado en YouTube y todo este trabajo que hoy en día tengo en redes sociales, a mí me ha abierto las puertas a muchísimas oportunidades que de repente por las que puedo responder, y que esto me respalda de cierta manera, me podía respaldar para esta cita en la Embajada de México, y me podrá respaldar algún día para otras oportunidades que se den de repente. Ya les iré informando qué va pasando. Le mando también muchísimo las mejores vibras, porque siento que va a ser la mejor manera de que circule esa energía positiva realmente, y que se vaya todo lo malo que se pasó, todo el estrés que se pasó con el tema de esta embajada. Mando un abrazo muy grande. Disculpen nuevamente la muela. Ya me quiero ir, por ejemplo, ahora me quiero ir a fiestar. Me voy a ir a sentar en un parque a tomarme una cerveza, a relajarme realmente, porque yo sentía la semana pasada que yo estaba en la prueba final de la universidad. Yo iba a discutir la tesis. Yo era, mira, así. Ay, el papel. Ay, no sé qué. Ay, que no da tiempo. Eso era yo la semana pasada, aunque ustedes no lo vieron en el último video. Eso por dentro era yo. Y aquí en mi casa, mi familia me veía así. Todo el mundo decía, esa no es Lisandra. Pero bueno, soy yo tratando de ser lo más perfeccionista posible con las oportunidades que se me presenten. Ya, se fue la oportunidad. A por lo siguiente. Vamos a ver si la semana que viene nos vamos para la playa. Les mando un beso muy grande ahora sí. Los quiero mucho. Y nada, caballero, que cuídense por ahí. Ya veremos para dónde se mueve Lisa próximamente, o no, o el año que viene, o yo qué sé. Chao.